Vamos a discutir ahora, a seguir en la línea de el efecto que tuvo esta asignación, que bueno, que ha tenido y todavía sigue teniendo esta asignación de estos seres celestiales a las naciones. Una de las cosas importantes a ver, y este es el pasaje base que tenemos, ¿verdad? Es que el Señor tiene una corte celestial. Y esa corte celestial tiene asignaciones. O sea, no están ahí nada más solo para cantar y como se ha creído, como se ha pensado. El Señor, esa corte celestial sirve para dictar sentencias, decisiones, cómo llevar a cabo sus planes. Para eso está toda esa corte celestial. Lógicamente, el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la máxima autoridad de esa corte celestial. Y vamos a ver nada más de manera rapidita un pasaje que habla precisamente de esa corte celestial. Nehemías 9:6. Dice en la Reina Valera: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Imagínese esta afirmación. Solo en esta afirmación hay para escribir un libro. Dice, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Está hablando de que la misma eternidad es creación de Dios. Que Dios está por encima de la eternidad, porque si Dios estuviera en la eternidad, Él también fuera creado. Pero el Señor está fuera de la eternidad. La eternidad es el problema que tenemos nosotros, que no lo entendemos, porque si bien tiene un principio, pero no tiene un final. Y el Señor no tiene principio ni final, es desde siempre y para siempre. Con todo su ejército. Dice, y está hablando de todos los cielos, del cielo, segundo cielo, tercer cielo. Y cuando dice todo su ejército, no solamente habla de las aves en el primer cielo, viéndolo desde la tierra hacia arriba, ¿verdad? Que es así como los escritores bíblicos lo ven, las aves, luego en el segundo cielo todos los astros, y ya en el tercer cielo, que es donde está, donde el Señor preside esa corte celestial, que están ahí junto con los hijos de Dios, que se conocen así en el Antiguo Testamento, que son seres celestiales de alto rango, y todo su séquito de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que son de lo poco que sabemos por lo que está revelado en la Escritura, pero debe haber cualquier cantidad de seres creados por Dios. Solo imaginémonos, si los seres humanos somos tan diferentes, que podemos salir de la misma fábrica y ser tan diferentes en, en fisionomía, en carácter, en talentos, en habilidades. Esos seres celestiales, esa diversidad que debe existir en las esferas celestiales, ¿verdad? Y Apocalipsis habla precisamente también de esas esferas celestiales. Los mares y todo lo que en ellos hay, porque está hablando también de lo que mirábamos cuando el Señor hace la creación. Él crea el ambiente primero y luego llena ese ambiente con seres vivos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí no está hablando, cuando se habla de los ejércitos de los cielos, no entendamos que se trata de los astros. Aunque en alguna ocasión hay uno puede forzar la interpretación para decir que los astros son parte de ese ejército, pero realmente, como mirábamos la semana pasada, las estrellas cuando se habla de las estrellas, no se está hablando de una dimensión física, sino de una dimensión espiritual, porque estos seres son seres de luz, como dice el apóstol Pablo, aunque Satanás dice se vista, o cualquier ángel se vista como un ser de luz, y viene a predicar otro evangelio diferente al que yo les predicaba, o sea, maldito Dios, soy un chica anatem. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Miremos en uno de los recursos que tenemos, eh, y es importante que ustedes lo sepan, eh, cuando uno va, por ejemplo, a la Reina Valera,
que es lo que está ahí a su mano izquierda. Ve arriba que tiene una letra A, es la Reina Valera, el 60, y estamos hablando de segundo libro de Samuel 6:2, que es el pasaje que leíamos. Y cuando ponemos el interlineal significa que yo puedo leerlo en español, pero abajo puedo saber, parándome en cada una de esas palabras, cuál es la palabra original que está ahí en hebreo. Y habla precisamente, dice Jehová de los ejércitos, y ejércitos es Sebaot. Cuando se llama a Jehová Sebaot, está hablando de el Dios, el cabeza, el rey de esas esferas celestiales. Y aquí, si ve la traducción abajo, si le alcanzan a ver, es horda, una inmensidad de seres celestiales. Miren lo que dice un diccionario bíblico que es de Edelmans. Dice, ejércitos de los cielos, va a definirnos qué es ejércitos de los cielos basado en la revelación de las Escrituras. Los cuerpos celestes, en particular el sol, la luna y las estrellas, o seres celestiales, sobre todo ángeles. Israel tenía prohibido adorar a los cuerpos celestes, pero lo hizo. Incluso durante el Éxodo, en Hechos 7:43, está la referencia de que adoraron a estos seres celestiales. Esta abominación dio lugar a la desaparición de la nación. O sea, fue esa traición que hizo que el Señor los echara de la tierra prometida. Y también se refiere a los ángeles, los que sirven y adoran a Dios. Entonces, ven siempre ese paralelismo. Cuando se habla de esos ejércitos celestiales, puede tener la connotación de una manera poética de los astros, sol, luna, las estrellas, las galaxias, que vemos que es una inmensidad que realmente le preguntaron una vez a un científico, y tú puedes llegar a la conclusión de que Dios existe o no existe, basado en lo que sabemos hasta ahora. Y dice él, ¿cómo podemos ser tan tontos de dar una definición categórica? Si existe o no existe Dios, cuando lo que conocemos del universo es nada más el 3% de toda esa vasta inmensidad. O sea, lo que vemos en los canales de televisión, esa inmensidad de estrellas, de galaxias, de distancias. Solo para que tengan una idea, la luz del sol, desde que sale del sol para llegar a la Tierra, viajando a 360.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos en venir aquí a la Tierra. Una cantidad impresionante, inimaginable. Los seres humanos no tenemos el vocabulario suficiente para llamarlas a todas a cada una de esas estrellas. Solamente la Vía Láctea se calcula que son unas 200 billones de estrellas. No tenemos en el lenguaje 200 billones de palabras para llamar a cada una de esas estrellas. Y sin embargo, la Biblia afirma que el Señor las conoce por su nombre. Pero lo importante que debemos entender acá es que en la manifestación del trono de Dios, siempre que el Señor se manifiesta, se va a manifestar, aunque no diga la Biblia, se va a manifestar en tu corte celestial, presimiendo tu corte celestial. Por eso, en, sí, cuando en el día sexto dice, hagamos al hombre, está hablando con su corte celestial. Cuando dice, descendamos y confundamos las lenguas, está hablando con su corte celestial. Cuando en Isaías se le pregunta a Isaías, porque vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el Señor hace la pregunta, ¿quién irá por nosotros? No está hablando del Padre y del Espíritu Santo, está hablando de todo ese ejército celestial. Y es parte integral de la revelación bíblica. No podemos eh, omitir, como se quiere omitir, porque estamos llenos de humanismo en el cristianismo moderno, no podemos omitir la parte espiritual y está en una cortina que no vemos, pero no porque no la veamos, así como no veamos a Dios, saber que no son reales, que son seres creados por Dios, pero que tienen funciones específicas.
Preguntas, amado. ¿Está claro? Hola, hola. Sí, está claro. Sí, amén. Ok, veamos algo que es importantísimo para nuestro estudio. Y es que cuando yo comenzaba a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y se hablaba de Elohim, se decía categóricamente que esa palabra en el original se refería solamente a Dios. Entonces, porque así arranca Génesis 1:1, en el principio Elohim hizo los cielos y la tierra. Y lógicamente quien crea todo, de acuerdo al resto de la revelación de la Escritura, los ángeles no pueden crear nada, y los hijos de Dios no pueden crear nada, los arcángeles no pueden crear nada. Satanás, un ser creado, tampoco puede crear nada. El único que tiene la potestad de crear es el Señor, de acuerdo a la revelación bíblica. Entonces, a partir de ese pasaje, entendía o sobreentendía, sin ser estudioso de los originales, que siempre que existía la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, porque dice que hebreo, esa es la transliteración. Transliteración significa que esos garabatos que aparecen ahí en hebreo, para garabatos para nosotros, ¿verdad? Pero para los hebreos son letras, eh, se translitera en la palabra Elohim, o se pronuncia, en el español se pronunciaría la palabra Elohim así. Entonces se creía pies juntillas de que siempre que se hablaba de la palabra Elohim en el Antiguo Testamento, se refería solamente al Dios creador de los cielos y de la tierra. Problema es que el contexto de dónde aparece la palabra Elohim, la aplicación que se da, no solamente es a Dios, sino por lo menos a otros 4 seres diferentes aquí en Dios. Y miremos, y aquí sí tenemos que hacer uso de los originales, pero no vamos a meternos en profundidades, simplemente vamos a ponernos donde dice la palabra Dios o dioses y nos vamos a ir al original para que veamos que se trata precisamente de esa palabra Elohim en el hebreo original. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está la palabra Dios, así se escribe, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y ahí está la palabra Elohim abajo, está en el círculo donde ya aparece la transliteración en el español, Elohim. Entonces, a partir de ahí, si uno se queda solamente con ese versículo, dice definitivamente, y esto se aplica en todo el resto de la escritura, Elohim solamente significa Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero vamos, hay 5 tipos de Elohim en las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a ver cada uno de ellos. ¿Por qué es importante saberlo? Es importante no simplemente repetir como es que el pastor mío me dijo, pero Elohim y Elohim de Dios. Bueno, el problema es que ahora tenemos tanta información que quedamos como ignorantes cuando se nos prueba lo contrario. Y veamos el primer tipo. Lógicamente, el primero a que se hace referencia es a Dios, creador de los cielos y de la tierra. Veamos algunos pasajes. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Y ve la palabra Dios en español, nos vamos al interlineal. Interlineal lo que significa es que lo que tengo en español lo puedo ver también en el hebreo y lo puedo ver en la transliteración. Y la palabra en hebreo dice Elohim, que significa al Dios de Israel. Y es obvio, ¿verdad? Pero además de referirse a Dios, se refiere a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, de esa corte celestial, ¿a quiénes son los que tienen más alto rango de los seres creados? Que son los hijos de Dios. En la escritura, los hebreos le llaman Elohim, le llaman Ben. Elohim, Ben significa hijo. Elohim, hijo de Dios, Ben Elohim.
a esos seres de esa dimensión alta, de esos tronos que aparecen, de esos 24 ancianos que aparecen en el Apocalipsis. eh, Hay un montón de teorías conspirativas ahí de lo que no quieren ver el Antiguo Testamento para darse cuenta de que es una revelación, una continuación de la revelación. Eh, si lee uno en Daniel 7 y compara lo que aparece en Apocalipsis de esos 24 ancianos, se da cuenta que son tronos, o sea que son seres celestiales que tienen un alto rango en la administración de la justicia divina, de toda la creación. Y los extranjeros le llamaban a estos seres espirituales, le llamaban vigilantes. Vamos a ver un par de ejemplos. Salmo 82, que lo vimos en eh, la semana pasada, lo vimos al detalle la semana pasada. Dice el versículo 1: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, y ve que dioses está en plural, porque la palabra Elohim está en plural, es una palabra que para nosotros sería, no comparando, ¿verdad? Sino simplemente poniendo como ejemplo la palabra paraguas. La palabra paraguas ya está en plural. Uno no dice, tráiganme dos paraguases. O no dice, tráiganme dos paraguas o un paraguas. Pero el contexto me dice a mí si estoy hablando de uno o estoy hablando de varios. Entonces la palabra Elohim aparece aquí traducida al español como plural, porque está hablando de que el Señor preside una reunión de esa corte celestial. Y si ve, eh, alcanzan a ver el color resaltado de celeste o gris claro en el español, y en el transliteral aparece que es la palabra Elohim. Y no se puede que está refiriendo a Dios, porque definitivamente se sabe que es plural. En otras palabras, Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, Él es el que preside en la reunión del resto de estos seres creados. Entonces ya tenemos eh, una segunda clasificación de que no solamente a Dios se le llama Elohim, sino también se le llama a los hijos de Dios o a la corte celestial del Señor. Veamos otro ejemplo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Y qué es los hijos de Dios? En el, ¿cómo se llama? Dios ahí es Elohim. Y ve, dice, los hijos de Dios. Y esta es una escena en los cielos, no una escena en la tierra. No se puede tratar de seres humanos, se trata de seres celestiales. Entonces, hijos de Dios acá es esa corte celestial a la que se está refiriendo. En Daniel, capítulo 4, donde se le da una revelación, un sueño, mejor dicho, eh, mejor dicho, una sentencia a Nabucodonosor por haberse llenado de orgullo por ser el cabeza del imperio de Babilonia. Y él mismo testifica que es dando testimonio, este Nabucodonosor, un testimonio de lo que pasó. Dice el versículo 13: Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. O sea, este lo puede hacer un ser humano. Eh, y si ve en la transliteración, no dice Elohim, pero el traductor dice que se trata de un ángel, se trata de un ser espiritual. En el 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, porque el Nabucodonosor es un pagano, no es un hebreo, y por dicho de los santos la resolución. Y otra vez, ¿verdad? La palabra vigilantes vuelve a ser ángel, un ser celestial. Los hijos de Dios entonces, son Elohim, de acuerdo al 82, también se les llama hijos de Dios y también se les llama vigilantes en el contexto bíblico del Antiguo Testamento. Ahí mismo en el capítulo 4 dice, y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, el Señor. Entonces, ese ser celestial al que el de Nabucodonosor le llama vigilante no es Dios, sino que Dios que lo ha mandado a este vigilante
a decirle cuál es la sentencia que está sobre la cabeza de Nabucodonosor por haberse enorgullecido. Y ya sabemos cuál es ¿cómo se llama? El castigo que le toca a Nabucodonosor. Entonces ya tenemos que Elohim se refiere a Dios, se refiere a los seres de alto rango, los vigilantes, los hijos de Dios, o la corte celestial en su esfera más alta, jerárquicamente hablando, pero también Elohim se aplica a los ángeles. Veamos un pasaje. Dice el Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Y quiénes son esos ángeles? Si vamos a la transliteración, esos ángeles en el original es Elohim. Eso quiere decir que la palabra Elohim no es una palabra exclusiva para referirse a Dios. Es una palabra, por lo menos hasta donde sabemos ahorita, para referirse a Dios, para referirse a los hijos de Dios o los vigilantes y para referirse a los ángeles, porque eso es lo que el contexto bíblico en los originales nos está diciendo. Damos un cuarto. También se llama Elohim a los espíritus o la sustancia espiritual de una persona de carne y huesos que ha fallecido, que ha partido al más allá, a la eternidad, como decimos nosotros. Veámoslo. Este es el caso de cuando el rey Saúl quiere invocar a través de la viuda de Endor que le llamen a Samuel. No vamos a entrar en las historias, simplemente vamos a ¿cómo se llama? A probar el punto. Versículo 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, porque Saúl se había disfrazado cuando llegó a la bruja este. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses. Y miren, la palabra dioses es Elohim. ¿Pero qué tipo de dioses? Que suben de la tierra. ¿Cómo que suben de la tierra? Debemos entender el contexto bíblico de que la sustancia espiritual, así como habla el Señor del tema de Lázaro, dice que los ángeles llevaron al seno de Abraham a Lázaro y al otro a un lugar de tormento, al rico. Y eso no es en el cielo, eso es en un lugar que, de acuerdo a la cosmovisión hebrea, es debajo de la tierra, porque como a uno le entierran debajo de la tierra, entonces la creencia es que debajo de la tierra, pero lógicamente tiene que ser un lugar no físico, sino un lugar espiritual. Pero ¿con quién es que habla este Saúl? Habla con el profeta Samuel. ¿Y es qué fue lo que vio? La bruja, ¿qué fue lo que vio? Vio dioses, vio Elohim. Y entonces ya llevamos 4. Dios, los hijos de Dios, ángeles y también los seres humanos. Ya Samuel había muerto y lo que está presenciando esta bruja de Endor es que Dios le permitió al profeta de Samuel regresar, pero no en cuerpo y no en espíritu, para hablar con ¿cómo se llama? Con el rey Saúl. Y número 5 también se refiere a los vigilantes caídos, aquellos que parecen siendo enjuiciados en el Salmo 82, o a lo que la Escritura se va a referir como los dioses de las naciones. Cuando la Biblia habla de los dioses de las naciones, no está hablando de estatuas, no está hablando de figuras de metal, no está hablando de figuras de madera, sino que habla de seres espirituales. Pero si estos seres espirituales están
engañando, corrompiendo, eh, endiosándose ellos, reclamando sacrificios de humanos, sacrificios de animales para ellos, o estableciéndose como los dioses de estas etnias, de estas personas, no pueden estar en comunión con el Señor, sino que son rebeldes, que es lo que dice el Salmo 82, que la sentencia de ellos es como hombres morirán, porque fueron creados para no morir, pero el Señor ha determinado en su justicia que un día los va a enjuiciar y van a ser condenados por toda la eternidad. Veámoslo en la Escritura. Deuteronomio 32:17. Ese pasaje lo leímos la semana pasada, pero nos poníamos en el versículo 7 y 8. Aquí es Moisés, ya siendo un anciano de 120 años, arengando con esa nueva generación nacida en el desierto y hablándoles de la infidelidad con la que habían respondido a la fidelidad de Dios, cómo se habían ido tras otros dioses cuando Dios se había permanecido fiel para con uno. Y es lo que dice el versículo 17. Veámoslo desde 16. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y la palabra demonios tiene una connotación interesante, porque no es demonio como tal en el original, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. Y a cuando se habla la palabra dioses, mire, en el original, Elohim. Entonces ya tenemos 5 categorías de Elohim. Y ponemos todas las piezas del rompecabezas juntas. Elohim no es una palabra para referirse a Dios como Dios, sino que es una palabra para referirse a una clase de seres, que son todos aquellos que no tienen un cuerpo humano. En otras palabras, que son seres espirituales, ya sea Dios mismo, que es espíritu, ya sea los seres creados, que también, seres celestiales, su corte celestial, que es creada también por el Señor, son espíritus. Aquellos que se han rebelado en contra de Dios, que también son espíritus. Y eh, el ser humano, que Dios lo hizo mortal desde el principio, cuando muere, la sustancia espiritual del ser humano se convierte, deja este cuerpo humano y la sustancia espiritual de esa persona se convierte también en un Elohim, en un espíritu. Y lo vemos entonces en esta gráfica, Dios, quien está al centro, es un Elohim, también su consejo divino, espíritus difuntos, vigilantes caídos y ángeles. Esto a lo largo y ancho de la escritura, más es importante saberlo, porque uno tiene que entender cuando se habla de Elohim que no se está refiriendo a Dios solamente, sino que se está refiriendo a algún tipo de otros seres. Quien nos va a decir realmente el, eh, de quién está hablando el escritor sagrado, nos lo va a decir el contexto. El contexto vamos a saber si habla de Dios o está hablando de otro tipo de seres espirituales que no son Dios. Preguntas hasta aquí, amados. ¿Hay alguna pregunta? Silencio sepultal. Yo quería Ajá. que la palabra Elohim, bueno, una era que no era exclusivamente para Dios, ¿verdad? Y dio 5 ejemplos. La primera es hablando de Dios específicamente. Según los hijos de Dios, los de la corte celestial, ¿verdad? Correcto. Pero eran los ángeles que también a ellos la palabra ha sido colocada.
es cuál es el hombre, pero cuando el hombre ha muerto y obviamente viene siendo el hombre ¿cómo decir? Que murió en la esperanza del Señor, ¿verdad? Que También aquellos que no mueren en la esperanza del Señor también se convierten en un Elohim. No se lo puedo probar en la escritura, pero porque unos sí y otros no, los dos también son Elohim. Y el problema es que el que muere sin el Señor, no hay esperanza para él, ¿va? Solamente está esperando el juicio para ser castigado para siempre. Ajá, ya, ok. Y el quinto, ¿a quién dijo que se le puede ser empleada la palabra también? El Para quinto es... los, eh, los seres celestiales rebeldes. Ah, ajá, ok, Ujú. ajá. Sí, tiene sentido, es cierto, es verdad. Vaya, gracias. Ok. Por eso, cuando veamos la palabra Elohim, en contexto, lo que nos va a decir, sí se está refiriendo a Dios como Dios, creador de las cielos y la tierra, y el escritor bíblico nos va a decir exactamente que se trata de Dios por el contexto. Vamos a saber que se trata de Dios, nunca lo va a dejar de manera ambigua. Por ejemplo, si ustedes examinan con esa óptica Génesis capítulo 2, van a ver que el escritor bíblico tiene la sutileza de que cuando se refiere a Dios, dice Yahvé Elohim, Jehová Elohim. Y Satanás, cuando habla de Dios, cuando se refiere a Dios, le dice nada más Elohim, porque el muy igualado, solo porque es un ser espiritual, quiere ser exactamente igual que el Altísimo. Y el mismo lenguaje nos está diciendo, lo que pasa es que como los originales no los consideramos nosotros, o nos basamos en la traducción, eh, cuando habla Satanás de Dios, se habla como si él fuera igual que Dios, porque se compara con el no, Elohim, eh, él sabe que si ustedes comen de este fruto, van a ser igual que Elohim, que el resto de los seres espirituales. A ver si hemos entendido. Voy a hacer una pregunta. Y esta es una pregunta capciosa. ¿Y los demonios son Elohim? Sí, porque son ángeles caídos. No. No, que son una raza no creada por Dios, entonces, Exactamente. Por eso porque por eso a ellos se le llama espíritus inmundos, porque no son parte de la creación de Dios. Tampoco como la iglesia ha creído, porque así les han dicho a los pastores, y los pastores es lo que han predicado, que son los ángeles que se arrastró Satanás, que se convirtieron en demonios. Es de esa rebelión que nunca aparece en la escritura en ningún lado, pero a alguien Dios le reveló que antes de la creación del mundo, hubo una rebelión en el cielo y Satanás y los ángeles de él, y se trajo un tercio de los ángeles para ¿cómo se llama? Para estar aquí en la tierra. Es medio ridícula la historia, porque ¿por qué hacen Dios y los ha tirado aquí en la tierra y la tierra es una cárcel para estos seres? De acuerdo a la historia que me estás contando, ¿por qué va a ser por qué va a ser un templo esto? Y es una guarida de seres rebeldes. No tiene ningún sentido. Entonces, no son ángeles caídos, son producto de un hijo de Dios, un ser de alto rango, que se benefició del hecho de que al venir a este mundo o al manifestarse en este mundo, pueden tomar un cuerpo humano de varón, de hombre, se metieron con mujeres. A este hijo de Dios rebelde, el Señor lo encarceló para el día del juicio, estar en cárceles por ser rebelde, por no guardar su dignidad. Y el ser que nace, que es un gigante, tiene también una sustancia espiritual, por eso se le llama inmundo. Un inmundo es que no es puro, entonces no son parte de los Elohim, sino que son
espíritus malos, espíritus inmundos. No sé. Pero entonces no pierde su naturaleza de que espíritu, solo que es un espíritu que no nació de Dios, sino Exactamente. del exorbe, Y nunca en la escritura, en el Antiguo Testamento se le llama a un demonio, se le llama Elohim. O sea, sabiendo el origen de dónde vienen los demonios. Pero exactamente. Claudia tiene la otra de la mano. Y en el original, cuando se refiere a estos espíritus inmundos, ¿cómo sale que es la palabra en el original, en el hebreo? en vez de Elohim, ¿qué dice? Dice otro tipo, pero la Biblia va a hacer énfasis en que les va a llamar gigantes. En los originales les llama gigantes, pero ya no son gigantes que están sobre la faz de la tierra, sino que son gigantes que están en el Seol, que ya pertenecen a la esfera de la muerte en forma espiritual. Lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Cuando veamos por qué hay manifestaciones de demonios de hombres, de mujeres, de niños, de todo eso. Hay alguna revelación ahí en la escritura, pero no es parte del tema de ahorita. Ahorita solo estamos hablando de los Elohim. ¿Estamos acá, amados? ¿Seguimos? Amén. Ok, veamos una parte importante, porque es importante saber eso. Es importante porque vamos a ver quiénes son los dioses de las naciones. Y a propósito, puse la foto del Chichén Itzá y ustedes ya inmediatamente van a empezar a decir México. Este es un sigurat idéntico, más o menos parecido al sigurat que vimos que era la Torre de Babel. Y como chanchos, un indito antes de que México existiera, estamos hablando de que 800, de los 800 a los 1400 más o menos antes de que llegaran los españoles. ¿Cómo es que saben estos no mexicanos, sino que estos inditos? ¿Cómo saben de estos siguras? Y los sigurat, el primer sigurat fue en Babilonia. Y ahí se regaron por todas las naciones, pero hay sigurats en Singapur, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Egipto, en El Salvador, la famosa ruina del Trasumario. ¿Cómo? No había Facebook, no habían conexiones internacionales, no se había inventado el teléfono. ¿Cómo hacen esta gente para conectarse? Y aquí tiene, ¿cómo se llama? La única explicación posible del caso es el defecto que estos dioses de las naciones ¿cómo se llama? Le transmitieron como parte del establecimiento de adoración para ellos, como una vil copia de lo que es el Monte Santo de Dios, para que ellos establecerse en este planeta, no de manera global en toda la Tierra, sino de manera concentrada con ciertas etnias, porque Dios nos había asignado a etnias que hablaban ciertas lenguas en común. ¿Cómo se llaman? Les pasaban esta información para rendirles adoración. Y siempre que se habla de un sigurat, está hablando de la figura de un templo, nunca es para enterrar muertos, es siempre la construcción en Sudamérica, por ejemplo, en Perú, se han encontrado vestigios de ciudades, templos. O sea que el templo es el centro de la adoración de todo el complejo de habitación de los indígenas. El error que se comete, amados, al no estudiar bien a profundidad las escrituras, es que
Porque la Biblia habla de imágenes, habla de ídolos, habla de muñecos, de barro, de figuras de metal. El creer que la gente era tan tonta que le rendían culto a esa, y que era una invención del ser humano para rendirle adoración a ese muñeco, a esa cosa. El apóstol Pablo es claro cuando habla a los Corintios y dice que detrás de lo que se sacrifican los ídolos, o cualquier adoración que se le rinde a un ídolo, aún no a estos muñecos, detrás hay una entidad espiritual. Y eso es importantísimo saber. Y vamos a ir a la escritura ahora a ver pasajes donde varios de los protagonistas de las Sagradas Escrituras, gente importante, cuando se refiere a los dioses de las naciones, la palabra en el original que se emplea es la palabra Elohim. Cuando se habla de estos dioses. Veamos. Deuteronomio 32:15, que fue uno de los pasajes que ya leímos, dice, le despertaron a celos por los dioses ajenos. Aquí la palabra demonio es muy mala traducción. Más adelante le vamos a ver por qué. Pero se está hablando de Dios, el territorial. Y ese es lo que pasa, que uno puso una palabra en hebreo diferente a Elohim. Por eso el traductor no la asoció más con demonio que con esto, sin saber toda la revelación bíblica y a estos nuevos dioses. Veamos, por ejemplo, que los escritores bíblicos o los personajes bíblicos tenían el reconocimiento de la existencia de estos dioses, no como estatua, muñeco, lo que ustedes quieran llamar, sino como entes espirituales. Veamos, Dios, cuando se refiere a esos dioses, ¿cómo les dice? Desde la perspectiva original. Miremos, dice el versículo 12 del libro de Éxodo 12. Aquí sabrán que Dios está en el capítulo 12, donde está diciendo lo que va a ser esa última plaga que va a matar prácticamente todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo a los ganados. Y miren lo que dice el Señor. Pues yo pasaré, dice el versículo 2, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Espéreme. Y nos quedamos solo con los dioses y con la creencia de que se trata de estatuas, de muñecos y de todo. A Dios en ridículo de estarse peleando con esos muñecos. Digo, pero ¿a quién se refieren esos dioses? Se refieren celeste con celeste en el interlineal a Elohim. ¿Y quién es Elohim? De acuerdo a lo que hemos estudiado, dioses, seres espirituales, que estos son seres espirituales caídos, porque el Señor está enjuiciando a estos dioses de Egipto. En otras palabras, hermano, lo que Dios está diciendo acá no es solamente que hubo un pleito, un juicio para destruir a Faraón y destruir sus ejércitos y destruir la gente para liberar al pueblo de Israel. Aquí hubo un pleito espiritual, porque él le iba a hacer juicio a los dioses de Egipto, a esos seres a los que los egipcios adoraban, a los que en ellos creían, a los que le servían, a los que le adoraban, a los que el faraón les hacía templo, tenían sacerdotes. No estamos hablando de gente tonta, que se rinden ahí ante un palo, que creen. No, no son tontos. Son engañados por estos seres espirituales.
digamos, con Dios. Éxodo 23, cuando Él da ese primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué se está refiriendo? A muñecos, a ídolos, a imágenes. Mire el original, Elohim. ¿Y qué decimos que es Elohim? Seres espirituales. Uno más. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va, por estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿A qué Dios se está hablando? El Dios creador de los cielos y de la tierra está hablando de Elohim. ¿Estamos feos? Ya con solo esa prueba creo que es suficiente, ¿verdad?, para no leer el resto del Antiguo Testamento. Pero veamos, sigamos. Si hay alguna pregunta, me puede decir. Moisés. Cuando habla Moisés de los dioses de las naciones, ¿de qué escribe? Dice Moisés, está haciendo una arenga con la nación de Israel. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedí. Y esta es una declaración importante, aunque es en forma de pregunta. Estas son preguntas retóricas. Pregunta retórica es que no necesita respuesta, que la respuesta es obvia. Y eso quiere decir que los dioses de la... Bueno, dioses, ¿a qué se refieren dioses? Mire la palabra en el original. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Está diciendo: el Dios creador de los cielos y de la tierra habita en medio de nosotros. Sabemos la dirección de la casa de Dios. Él vive ahí en la casa de Dios. Sabemos a través de su palabra qué es lo que le agrada, qué le desagrada, cómo lo podemos adorar, cómo lo podemos servir. Sabemos que es santo, por qué lo dice, por qué todo lo que le rodea es santo. Y nosotros, dioses de las naciones, son dioses itinerantes que vienen y van. O sea, son dioses que no tienen una Biblia, que no tienen una revelación, que los reyes y los sacerdotes tienen que andar adivinando qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta a esos dioses. Eso es lo que está diciendo Moisés. Y además está diciendo que está tan cerca de Dios, y de una realidad para nosotros también, porque nosotros ahora somos el templo de Dios. Y todo cuanto es cercano a nosotros, dice, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y cosa más tremenda. Yo no soy ustedes, pero a mí se me pone la piel de gallina solo que lo sabe. Siguiente, siempre Moisés. Dice, versículo 18, de Deuteronomio 29. Aquí está hablando a alguna generación nacida en el desierto. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Mire, ¿qué significa a esos dioses de las naciones Elohim? Elohim. Y están viendo el problema, ¿verdad? El problema trascendental que existe entre Dios y esos dioses rebeldes. Y lo tonto que tiene que ser un hijo de Dios para irse tras dioses ajenos, en vez de velar en el Dios verdadero. Esa es la arenga que tiene Moisés. Pero Moisés, Moisés, en varias ocasiones, hace referencia de que esos dioses de la nación no son solamente adoraciones al sol, a las estrellas, al mundo. Hablando de seres espirituales. Por eso usa la palabra el bicho. El rey David, cuando se refería a los dioses de las naciones, ¿qué decía el rey David? Versículo 19, aquí cuando tiene
su primera confrontación con Saúl. Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo, David, hablándole a Saúl. Y Jehová que incita contra mí, acepte en la ofrenda. Mas si fueren los hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. ¿Al que es dioses ajenos está refiriendo? A Elohim. ¿Qué es lo que está reclamándole David? Le dice, yo soy un hijo del reino. Yo soy un hijo de Israel. Yo le sirvo al Dios de verdad. A ver lo que me están diciendo tu gente. A lo que te están incitando. A que me mandes a otras naciones. Y es lo que le estaban diciendo a David. Guiándose a otra nación. Que fuera a servir, a adorar a los dioses de otras naciones. Lógicamente, David jamás de lugar bases iba a aceptar, conociendo desde su niñez al Dios de verdad, aceptar adorar a un Dios a un Dios. Pero se refiere a un Telufik. Preguntas, amados ficaos. Y ahora vemos, por lo que dice David, y el territorio es importante para Dios. Lo que es sagrado y dedicado para Dios es sagrado y dedicado para Dios. No puede ser un centro de adoración para otros dioses. No puede haber comunión entre Dios y Belial, entre Dios y los decuntos. No puede existir. Por eso cuando a Jesús le dijeron, en el nombre de Ben-Seú, el que echa fuera los demonios, y Sacatas el pontro, no se va a dividir. ¿Ustedes creen que él mismo se va a echar afuera el mismo? No es. Pero si yo por el Espíritu de Dios hago huir a los demonios, es porque el reino de Dios sabe de mí. En otras palabras, aquí vino papá y ustedes para afuera, porque no puede haber comunión entre Dios y los demonios. Hay un libro que es una gran falsedad y muchos hermanos me han creído. Dice, ¿cómo se llamaba? Certos en la iglesia o algo así, que se hablaba de que los demonios llegaron a la iglesia. Una iglesia, amado, que realmente se vive la palabra, que se predica la palabra, que se predica a Cristo, que se ha consagrado el lugar para glorificar el nombre del Señor. Ahí no hay un diablo que pueda llegar, porque está la presencia gloriosa del Señor. Amén. Veamos qué dice Isaías, llamado los dioses de las naciones. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Dirroc su Dios, este es Sennacherib, que había peleado contra Ezequías, pero que Dios lo derrotó. Y mire a qué se refiere este Nisroch, que es. Sí, hay un templo, ¿verdad? Un templo físico. Hay una representación de los Dirroc ahí, que a ver una estatua, a ver cómo era, algún mechudo con una flecha, no sé. Pero detrás de se subió y lo que con pelo vivo. Bueno, para irnos a las preguntas, ustedes pueden ver aquí que hubo otras comisiones divinas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el Señor habla de mi ángel, está hablando del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, de Cristo en el Antiguo Testamento, que iba a guiar a la nación de Israel, pero mi nombre está en él, dice. O sea, él y yo somos uno mismo. Pero eso es en el versículo capítulo 23. Cuando habla del capítulo 33, aquí el Señor está enojado con su pueblo por ser rebeldes. Y le dice el Señor, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto. Mire cómo le está diciendo, como que si no fuera pueblo de él, va. Tú y tu pueblo, con estos teludos que no me hacen caso, a la tierra de la cual curió Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la haré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Ya no mi ángel. El ángel, o sea, alguien de la corte celestial para guiar a los rebeldes hasta la nación de Israel. A lo cual Moisés dijo, no, Señor, ese no es el trato. Usted nos ha dicho que va en medio de nosotros. Yo sé que usted no quiere
que nos muramos porque su presencia es santa y si nosotros andamos ahí con tonteras, metiéndonos con otros dioses. Por eso, cuando ustedes se acuerdan de ¿cómo se llama? Este que le gustaba el pisto, un profeta que le gustaba el pisto, ¿cómo se llama? Balaam. El consejo que le dio a Barak fue, irá, le dice, manda mujeres de Moab al campamento de Israel. Y cuando se metan, es decir, que estas mujeres, cuando se metan los hombres a convivir con ellas, que les enseñen la adoración a otros dioses. Y efectivamente así ocurrió. Y solo en un día, dice la escritura, que 3,000 varones de Israel fueron muertos por la presencia del Señor. ¿Por qué? La presencia del Señor, la gloria de Dios, moraba en medio del campamento. Él no iba a tolerar que su pueblo viniera a servir, a adorar a dioses ajenos. Y aquí Moisés le está poniendo las cosas en Estados Unidos. Si tu presencia no va con nosotros, que no voy a volver. A mí eso de ángel de la guarda, dulce compañía, no digas ampares, dije noche de bien. Yo aquí no estoy para estar gobernando, yo aquí estoy para con el mero dueño de todo el universo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense que caminando con Dios se perdieron, ya no como un ángel, se hubiera perdido todavía. Pero bueno, primera pregunta, del paso. ¿Los dioses de las naciones son invenciones humanas? En el sentido original, no. Ya después se fueron corrompiendo, ¿verdad? Porque ya empezaban los seres humanos a creerse que eran dioses también. Por ejemplo, los faraones creían que eran semidioses, que engendrados, cómo se habían inventado su historia y todo. Pero el origen de los dioses de la nación son seres espirituales, no son inventos del ser humano. En la cultura y como visión del Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, se habla solo de ídolos. Como visión, es como lo de la cultura de ellos, cómo percibían, ¿no? Es gracioso. Llama. Eh, Disculpa que me está cayendo una llamada, cara. No, ¿cómo se llama? Según lo que nos estabas explicando, pues, eh, ya me perdí cuál era. ¿Cuál se refería a dioses ajenos? Los escritores bíblicos o los personajes bíblicos hablaban de ídolos, nada más. No, no solo eran ídolos, eran seres espirituales también. Correcto, tenían una representación física simple. Pero el trasfondo era la adoración a un ser celestial, a ídolo, en este caso. Muy bien, sigamos. Tercera pregunta. ¿Cuándo se inició esta rebelión? O sea, ¿cuándo comenzó la rebelión de que estos que eran hijos de Dios le dieron la espalda a Dios para venir como dioses de las naciones? ¿Cuándo se dio esto? Yo no estuve en la clase pasada, pero no sé si lo dijiste en la pasada, pero la rebelión, yo me acuerdo que mencionaste que se dio cuando el Señor comisionó a 70 gente o 70 Hijos de Dios. 60 de Dios para que ah, exacto, y ellos se rebelaron y le dieron la espalda a Dios. Decía, Sí, exactamente. Eso es lo que dice la escritura, ese es el origen de los dioses de las naciones. Claudia, parece. No, eso iba a mencionar, que cuando el Señor le delega a estos 70 seres, y ellos son los que se rebelaron contra el Señor. Correcto. Cuarta pregunta. ¿Qué pretendían estos dioses? ¿Qué es lo que pretenden? Honra para ellos.
o ganar territorios. Pero ¿qué es lo que pretende que nos cuente? Ser como Dios. En realidad, esto ha sido una lucha de reino, o sea, lo que han querido siempre es tomar posición del reino del Señor, hacer su propio reino y Exactamente. Esto es un pleito de reinos. Esto es un pleito de reinos. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 que vamos a ver que esos dioses de las naciones en el Nuevo Testamento. Porque no caemos en la cuenta, como no sabemos el Antiguo Testamento, cuando hablamos de esto en el Nuevo Testamento, no caemos en la cuenta. Dice, amados, no tenemos lucha contra paralizar. El problema no es la gente. Tenemos luchas contra principados, contra potestades de las tinieblas. Esa es la lucha. Esa es la guerra espiritual. ¿Y cuál es la lucha? ¿Cuál es el pleito? El reino de Dios tiene que avanzar. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar cuando el reino de Dios quiera avanzar? Nos van a decir, sí, hermanito, bienvenido aquí, yo lo estaba esperando. Estoy esperando que defienda compasión de ustedes y de nosotros, que no les van a hacer nada. No hay una guerra espiritual. Y es que es importante, ¿verdad?, para entenderme esto. Por eso hablaba el apóstol Pablo ahí. Por emparía la iglesia respaldaba la predicación del apóstol Pablo, porque sabía, y no solamente el apóstol Pablo, todos los apóstoles, porque después fueron dispersos por las naciones, a predicar el evangelio del reino. Y porque se iban a confrontar con seres espirituales. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Que el rey que de las tinieblas, las puertas del Hades, no van a prevalecer. O sea, de el rey del Señor. Esa es la promesa que tenemos. Y esa es la motivación de hacerlo, pero no podemos hacerlo en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Tenemos que hacerlo. Por eso dice, el diablo anda como un león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero dice, sométanse a Dios. Resistan al diablo. ¿Quién cuidar de vosotros? Dice el apóstol. Que me Pedro, Santiago, no lo puedo. Estamos. Y la última pregunta de la noche. ¿Desaplan con las uñas? No. Ya sabemos quién es el gran perdedor de todo esto. ¿Y cómo termina la escritura? ¿Y cuál es la gran esperanza nuestra? ¿Qué? Sí, era no lo que acabas de decir, la cometa que poner cosas que no iban a prevalecer, solo ¿Cómo sabemos que no van a prevalecer? porque Dios viene estableciendo su reino aquí en la tierra. Hasta que un día va a juzgar a todos, seres espirituales y seres humanos, y va a erradicar toda la maldad que existe sobre la faz de la tierra para establecer tu reino que espera acá. Y se ha permitido en el reino. Déjeme decirles esto, con toda el énfasis que puedo hacer. Satanás nos quiere dormir y hacemos retiros, y hacemos charlas, desayuno, almuerzo, de reunión y de lo que menos nos preocupamos como pueblo de Dios, es de avanzar el reino del Señor. Por eso carecemos de autoridad a veces cuando nos enfrentamos con alguien se aparece vestido de diablo y nos da, no te procesa de decir y me respalda a mí el rey de Dios. O sea, no hemos tenerle miedo, sino al contrario, las tinieblas tienen que caer de la presencia gloriosa del Señor. Y necesitamos meternos en la prioridad. Nosotros como iglesia, nuestra prioridad es
extender el rey a donde el Señor nos dé la fuerza para llevar. Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga.